todavía evito las noches de juegos en familia. Suena tonto hasta que cuento por qué. Incluso ahora, si alguien se ríe demasiado por un juego de cartas absurdo o empieza a decir, vamos, el que pierda tiene que hacer algo, todo mi cuerpo se pone tenso, porque una apuesta tonta se convirtió en un secreto que he cargado durante años. Y lo peor es que no pasó nada ilegal, nada obvio, nada que yo pudiera señalar y decir, ahí, ese fue el momento exacto en que se cruzó la línea. Pero sí se cruzó. En ese tiempo yo tenía 32 años, estaba casada, agotada y me esforzaba demasiado por hacer parecer que todo en mi vida era normal. Mi esposo Eric y yo llevábamos casi 8 años juntos. No estábamos en una crisis dramática, no en ese momento. Era más bien como si nos hubiéramos convertido en compañeros de piso con cuentas por pagar. Hablábamos de compras, horarios de trabajo, la presión de la mamá de él, la fuga debajo del fregadero. Romance de verdad, no había mucho. Mi mamá se había vuelto a casar unos años antes con un hombre llamado Daniel, no era mi padre. Entró en mi vida cuando yo ya era adulta, y eso hacía que todo en nuestra relación se sintiera al mismo tiempo más simple y más extraño. Era educado, servicial, siempre el que arreglaba cosas que nadie más notaba. Recordaba cómo me gustaba el café, escuchaba cuando yo hablaba. En ese entonces, me decía a mí misma que eso solo era porque él era observador. Este verano terminamos pasando mucho tiempo juntos porque mi mamá tuvo una cirugía menor y necesitaba ayuda en la casa. Así que Eric y yo íbamos los fines de semana, llevábamos víveres, movíamos muebles, nos turnábamos para quedarnos hasta tarde. Empezó a sentirse rutinario, demasiado rutinario tal vez. De ese tipo de rutina en la que la gente se siente tan cómoda que deja de cuidar lo que dice. Un sábado por la noche, después de que mi mamá se fue a dormir temprano, los tres nos quedamos en la mesa de la cocina jugando cartas. Eric tenía una cerveza en la mano, y a su humor descuidado que le salía cuando quería convertir todo en una broma. Daniel nos estaba ganando a los dos, tranquilo como siempre, acomodando sus monedas y billetes en una pila ordenada como si de verdad importara. Eric se rió y dijo, necesitamos apostar algo real o esto es aburrido. Yo le dije, eso solo lo dices cuando vas perdiendo. Sonrió. Está bien, el que pierda le debe un favor al ganador, cualquier favor razonable. Recuerdo haberme quedado quieta justo ahí. Recuerdo haber mirado a Daniel porque no se rió enseguida. Solo se recostó en la silla, cruzó los brazos y dijo, define razonable. Eric hizo un gesto con la mano como si nada importara, nada local, lavar el coche, trabajo en el jardín, ir por el desayuno. Lo que sea. Debí haberlo dejado ahí, debí haber dicho que no. Pero estaba cansada de ser la seria, la que siempre arruinaba el ambiente y la verdad, una parte de mí quería demostrar que podía relajarme. Así que dije, está bien, un favor, eso es todo. Por supuesto, perdí, y al principio seguía pareciendo una broma. Eric golpeó la mesa y dijo, sí, por fin. Le pregunté, bueno, ¿qué quieres, Su Majestad? Pero antes de que Eric contestara, Daniel me miró y dijo, con total calma, de hecho, déjame usarlo yo. Me reí porque pensé que estaba bromeando. ¿Usarlo? Eric se encogió de hombros. Claro, no me importa. Él ganó más que yo de todos modos. Algo dentro de mí cambió en ese instante, muy pequeño, pero lo sentí. Daniel no estaba sonriendo. No exactamente, dijo. Necesito ayuda con algo mañana, solo 1 hora, tal vez 2. Eso debería haber sonado inofensivo. Sonaba inofensivo. Mi mamá necesitaba ayuda en la casa todo el tiempo. Aún así pregunté, ¿qué tipo de ayuda? Me sostuvo la mirada un segundo de más y dijo, te lo digo mañana. A Eric eso le pareció divertidísimo. Uy, misterioso. Ahora sí tienes que hacerlo. Recuerdo haberme obligado a reír porque no quería parecer dramática, pero cuando regresamos a casa no pude dejar de pensar en la manera en que Daniel lo había dicho. No sonó amenazante, ni coqueteando, exactamente, solo sonó seguro.
como si el favor ya no estuviera realmente abierto a discusión. A la mañana siguiente, Eric se fue temprano a ayudar a un amigo con algo. Casi le mandó un mensaje a mi mamá diciendo que no iba a ir. Incluso abrí la conversación, pero luego imaginé lo ridículo que sonaría. Perdón, me siento incómoda por un juego de cartas, así que fui. Cuando llegué, mi mamá estaba en casa de una vecina dejando algo. Daniel estaba en el garaje acomodando cajas viejas. Levantó la vista y dijo, «¿Viniste?» Yo respondí, «Lo hiciste sonar como si tuviera que hacerlo». Me dio una pequeña sonrisa y dijo, «No, podías haber dicho que no». No me gustó esa respuesta porque me hizo sentir atrapada de otra manera. Si me quedaba, era mi decisión. Si me iba, tenía que admitir que me daba miedo algo que ni siquiera podía nombrar. Así que me quedé parada ahí como una idiota y pregunté, «¿Cuál es el favor?» Se limpió las manos con un trapo, caminó hasta un viejo gabinete de metal y sacó una caja de cartón. Estaba llena de cartas. Cartas de verdad, atadas en grupos, algunas con el nombre de mi madre y otras sin él. Dejó la caja sobre la mesa de trabajo y dijo, «Estas son de antes de que nos casáramos. Algunas son mías, algunas son de ella. Algunas probablemente deberían tirarse. Yo solo me quedé mirándolo. ¿Me hiciste venir por esto?» «Te hice venir», dijo en voz baja, «porque necesito que alguien que no sea yo me diga qué tipo de hombre hacen parecer estas cartas». Eso me tomó tan por sorpresa que solté una risa. «¿Qué?» Entonces sí pareció avergonzado. «De verdad avergonzado. Y eso de alguna manera lo empeoró». Dijo que había encontrado la caja mientras limpiaba y que había leído algunas cartas la noche anterior. Algunas eran cartas de amor. Otras eran cosas que él había escrito durante una mala etapa de su vida, antes de conocer a mi mamá, cuando bebía demasiado y casi perdió su primer negocio. Dijo que leerlas lo hizo sentir como si estuviera viendo a un extraño y al mismo tiempo no tan extraño. Le pregunté por qué no hablaba con mi mamá. Dijo, «Porque ella me va a consolar, y yo no quiero consuelo. Quiero honestidad. También debía haberme ido ahí, no porque lo que me estaba pidiendo fuera sucio o ilegal, no lo era. Pero era íntimo, de una manera, para la que yo no estaba preparada. No me estaba pidiendo mover cajas o barrer hojas, me estaba pidiendo entrar a una habitación emocional privada con él. Y yo sabía lo suficiente como para entender que eso podía terminar mal. Le dije, «Esto no es un favor apropiado para una apuesta». Él asintió como si lo esperara. «Tienes razón, si quieres te llevo a casa». Y ahí estaba otra vez, una salida limpia, sin fuerza, sin presión. Lo bastante abierto como para que, si me quedaba, la responsabilidad también fuera en parte mía. Así que me quedé. Al principio me dije que era por curiosidad. Tal vez era cierto. Tal vez también era porque hacía mucho tiempo que nadie me pedía honestidad. Ni mi esposo, ni mi madre. Nadie. Daniel me pasó una de las cartas. Y la leí allí de pie en ese garaje caliente, con olor a polvo y aceite en el aire, y mi corazón empezó a latir de una forma rara, desigual. La carta no era escandalosa. Ahí es donde la gente siempre se equivoca cuando imagino contar esta historia. No era una confesión sucia, era triste, cruda. Él había escrito sobre sentir que arruinaba cada habitación a la que entraba, sobre fingir seguridad mientras se ahogaba en deudas, sobre llamar a la gente amigo y jefe porque no sabía pedir ayuda de forma directa. Había una frase que todavía recuerdo, «Sigo ofreciendo mis manos porque no sé cómo ofrecer mi vida real». Levanté la vista y dije, «¿Tú escribiste esto?» Asintió. Le pregunté, «¿Por qué me dejarías leer algo así?» Y respondió, «Porque creo que tú sabes lo que es esconder lo infeliz que estás». Eso me atravesó como una descarga. Me puse a la defensiva de inmediato. «Tú no sabes nada de mi matrimonio». No retrocedió, pero tampoco presionó. No dije que sí. Debí haberme ido después de eso. En lugar de eso, leí otra carta. Luego otra. Empezamos a hablar. No de una manera intensa, como en una película.
sino de esa manera peligrosa y silenciosa en la que dos personas dicen cosas que suenan normales, pero que por debajo significan mucho más. Me contó que creía que mi mamá amaba la versión de él que resolvía problemas, no la que las tenía. Yo le dije que estaba cansada de estar bien todo el tiempo, porque una vez que la gente decide que tú eres la capaz, dejan de preguntarte si de verdad estás bien. Él dijo, eso suena solitario. Yo respondí, ¿lo es? Pasaron horas sin que me diera cuenta. Mi mamá volvió en algún momento, y cuando entró al garaje, los dos nos apartamos como adolescentes culpables, aunque no había pasado nada. Ella nos miró, luego vio las cartas y dijo, «Ah, ¿encontraste eso?» Daniel respondió, casi demasiado rápido, «Me está ayudando a decidir qué guardar». Mi mamá se rió. «Bueno, si alguien te va a decir la verdad, es ella. Eso debería haber hecho que pareciera normal. En cambio, sentí un vacío en el estómago, porque ahora me estaban confiando algo en lo que yo ya sabía que no debía estar metida. Después de ese día, no se detuvo. Esa es la parte que más odio admitir. Si hubiera sido solo una tarde incómoda, podría guardarla en una caja mental y seguir adelante. Pero una semana después, Daniel me mandó una foto de una de las cartas con una frase subrayada y escribió, «¿Siempre fui así de dramático?» Me quedé viendo el teléfono casi un minuto entero antes de responder. Escribí 3 respuestas distintas, las borré y al final mandé, un poco, sí. Él reaccionó con un emoji riéndose y eso debería haber sido al final. Pero luego escribió, «Gracias por ser honesta. Era un intercambio tan pequeño, tan fácil de defender, tan fácil de fingir que no significaba nada. Y creo que así es exactamente como crecen estas cosas, no con una gran decisión, sino con pequeños permisos». Pronto se volvió normal que me escribiera de vez en cuando. Una pregunta sobre una carta, una broma sobre lo mal que Eric barajaba. Una foto de un disco viejo que encontró en el ático porque recordó que me gustaba ese cantante. Cada mensaje tenía una razón. Cada mensaje era inofensivo por sí solo. Eso era lo que me decía. Y si soy sincera, los esperaba. En casa, Eric casi ni levantaba la vista de su portátil la mayoría de las noches. Si intentaba hablar de algo real, me besaba la frente y decía, «Podemos no hablar de cosas pesadas esta noche», así que dejé de intentarlo. Me dije que hablar con Daniel era más fácil porque no había expectativas. No era mi pareja, no era alguien con quien tenía que construir una vida. Solo estaba ahí, haciendo preguntas cuidadosas y escuchando de verdad las respuestas. Lo cual, sí, suena horrible. Ya sé cómo suena. Una tarde, mi mamá me llamó y me pidió que pasara por la casa porque Daniel se había lastimado la espalda moviendo una silla y necesitaba ayuda para meter las compras. Dije que sí antes de pensarlo. Cuando llegué, él estaba de pie en la cocina, claramente adolorido pero tratando de actuar normal. Mi mamá estaba arriba hablando por teléfono con su hermana. Así que durante 10 minutos solo estábamos él y yo guardando las cosas mientras él se apoyaba en la encimera fingiendo que no le dolía. Le dije, «No tienes que hacer esta cosa de macho conmigo». Sonrió débilmente. Soy de una generación en la que, si un hombre admite que le duele la espalda, le quitan las herramientas. Me reí. Luego se quedó callado y dijo, «Te has estado alejando». Mi mano se quedó quieta sobre una lata de sopa. «¿Qué? Tus mensajes», dijo, «más cortos, más tardados. Recuerdo haberme girado y susurrado, ¿te diste cuenta de eso?» Pareció casi ofendido. Claro que me di cuenta. Ese momento me asustó más que cualquier otra cosa anterior, porque de repente ya no era algo vago. La conexión era lo bastante real como para extrañarse. Le dije que necesitábamos mejores límites. De verdad usé esa palabra, límites, como si estuviera leyendo un folleto de terapia. Él asintió y dijo, «Tienes razón». Luego, después de una pausa, añadió, «No quiero hacer tu vida más difícil, eso debería haberme aliviado. En cambio, me dolió, y eso me dijo más de lo que quería saber».
Durante un par de semanas casi no hablamos. Las cenas familiares se sentían tensas. Mi mamá no dejaba de preguntarme si estaba cansada. Eric no notó nada. Yo sorprendía a Daniel mirándome medio segundo de más, y luego apartaba la vista. Una vez, mientras recogíamos los platos, nuestras manos se rozaron y los dos nos apartamos como si el contacto nos hubiera quemado. No pasó nada. Esa es la verdad, no hubo aventura. No hubo una línea física que yo pueda señalar. Pero emocionalmente, algo ya había cambiado, y tratar de negarlo solo lo hacía más fuerte dentro de mi cabeza. Luego llegó la noche en que todo se rompió. Era el cumpleaños de mi madre. Estábamos todos en su casa, sonrisas, voces normales, todo en apariencia bien. Eric estaba en uno de sus humores extraños, y se pasó medianoche afuera contestando llamadas de trabajo que perfectamente podían esperar. Mi mamá estaba ocupada con los invitados. Yo estaba en el cuarto de lavado buscando más servilletas cuando Daniel entró cargando una bolsa de hielo para la hielera. Se detuvo al verme, yo también. Por un segundo, ninguno dijo nada. Solo el zumbido de la secadora y la gente riéndose a lo lejos en el patio. Entonces dijo, muy despacio, extraño hablar contigo, y ahí estaba, sin broma, sin excusa, sin carta. Solo la verdad sentada entre nosotros. Debí haberlo frenado de inmediato, lo sé. Pero estaba tan cansada de fingir que no sentía esa atracción de ser vista, que dije la peor cosa honestamente posible. Yo también lo extraño. Incluso ahora decir eso en voz alta me da asco. Él dejó la bolsa de hielo en el suelo como si sus manos hubieran olvidado qué estaban haciendo. No se acercó. Eso es importante. Se quedó donde estaba, pero su cara cambió, y pude ver que se sentía aliviado y horrorizado al mismo tiempo. Probablemente porque yo me veía igual. Dijo, he intentado mucho ser decente con esto. Se me cerró el pecho. No digas eso. ¿Por qué? Porque si lo dices claramente, entonces se vuelve real. Me miró durante un largo segundo, y todavía puedo sentir lo ruidoso que era ese silencio. Luego dijo, es real. Ese fue el punto máximo, no por lo que pasó físicamente, porque no pasó nada, sino porque en ese momento la mentira murió, la mentira de que esto era inofensivo. La mentira de que yo solo estaba siendo amable. La mentira de que él solo estaba solo y yo solo tenía curiosidad. Estábamos parados en un cuarto de lavado durante la fiesta de cumpleaños de mi madre, y cada parte decente de mí me gritaba que saliera de ahí, y otra parte de mí, la parte de la que menos orgullosa estoy, sentía esta descarga terrible porque alguien por fin había nombrado lo que yo llevaba cargando. Empecé a llorar. No un llanto dramático, solo lágrimas repentinas, de rabia, que me hicieron sentir infantil y expuesta. Dije, yo no pedí esto. Y él respondió, yo tampoco. Lo cual fue injusto y tal vez cierto. Todavía no lo sé. Le dije que no tenía derecho a meterme en su mundo privado y luego actuar sorprendido porque yo me enredé en él. Dijo que lo sabía. Le dije que nunca debió escribirme después de lo del garaje. Dijo que no debió hacerlo. Le dije que odiaba que una parte de mí hubiera esperado cada mensaje. Esa fue la primera vez que lo admití. En voz alta, en tiempo presente, te espero. Creo que ahí fue cuando más miedo me di a mí misma. Él apoyó una mano en la lavadora y bajó la mirada, como si no pudiera soportar ver mi cara. Si toco esto, dijo, refiriéndose a lo que fuera que esto era, se rompe demasiada gente. Había tanto metido en esa frase, mi madre, mi matrimonio, su matrimonio, la familia misma. Todos los días festivos normales, las fotos, las risas fáciles falsas. Un paso más y todo cambia de forma. Susurré, entonces no lo hagas. Asintió, una vez, fuerte. Y durante un segundo horrible quise que me ignorara. Quise que él fuera el egoísta para no tener que ser valiente yo. Esa es la parte que todavía escondo más, no que él se interesara por mí. No que yo me interesara por él. Es que hubo un momento en el que me habría decepcionado que me detuviera.
Entonces alguien gritó mi nombre desde afuera y el hechizo se rompió. Así de golpe, el mundo volvió de golpe. La música, los platos, el pastel de cumpleaños, mi mamá preguntando dónde estaban las servilletas. Me limpié la cara, agarré la pila del estante y salí con lo que esperaba que fuera una expresión normal. Él salió un minuto después con la bolsa de hielo. Nunca volvimos a hablar de eso. Esa noche, llegué a casa y me senté en el suelo del baño con la puerta cerrada, mientras Eric se cepillaba los dientes y me hablaba a través de la madera sobre un problema del trabajo. Recuerdo que miraba la alfombra del baño pensando, o vas a arruinar tu vida o vas a enterrar esto tan profundo que de todos modos se va a cambiar. Elegí enterrarlo. Después de eso, dejé de ir a su casa a menos que supiera con certeza que mi mamá iba a estar allí. Tardaba más en responder los mensajes hasta que dejaron de llegar. Daniel se volvió formal conmigo delante de todos, casi anticuado. ¿Me pasas la sal? ¿Cómo va el trabajo? Dile a Eric que le mando saludos. Si nuestras miradas se encontraban, uno de los dos apartaba la vista primero. Mi madre notó la distancia, pero la entendió mal. Pensó que tal vez yo estaba molesta por algo que ella había dicho, o muy ocupada, o pasando por un mal momento con Eric. En cierto modo no estaba equivocada. Mi matrimonio sí cambió después de eso, aunque no de la forma dramática que la gente podría imaginar. Empecé a ver con más claridad todos los espacios vacíos. Lo que casi crucé con Daniel no se trataba solo de él. También se trataba de hambre emocional, de esa que puedes ignorar durante años, hasta que alguien te ofrece un espejo y de pronto ves lo hambrienta que has estado.